¿Qué tal? Buenos días. La muerte de 500 personas tras la explosión de un artefacto en un hospital de Gaza se ha llevado por delante también la posibilidad de un alto el fuego a corto plazo. Las imágenes de las víctimas, muchas de ellas niños, ha provocado una oleada de indignación que encona aún más las posiciones. El gobierno israelí y Hamás se culpan mutuamente de la explosión. Los israelíes incluso han comparecido públicamente para negar que hayan lanzado ellos el misil. Los rehenes israelíes, mientras tanto, siguen en poder de las milicias terroristas. ¡Ya Allah! ¡Ya Allah! ¡Ya Allah! Una vez desatados los vientos de la guerra, parece imposible volverlos a contener, pero la situación es tan peligrosa para la estabilidad mundial que Estados Unidos ha enviado a su presidente a esta zona de conflicto. La diplomacia pierde ante la brutalidad de los últimos ataques. El del hospital, al margen de quien sea responsable, ha conseguido suspender la cumbre por la paz prevista entre Jordania, Estados Unidos, Egipto y la autoridad palestina. Mientras tanto, sigue sin saberse datos concretos de la mayoría de los casi 200 rehenes secuestrados por Hamás. Ese bombardeo sobre un hospital de Gaza deja hasta el momento más de 500 muertos y cientos de heridos. Les advertimos de la dureza de las imágenes que van a ver a continuación. 2023 وفي تمام الساعة الثامنة. Quien habla es el subsecretario de Sanidad de la Franja, que se ha rodeado, como pueden ver, de algunas de las víctimas, de los heridos, para hacer esa comparecencia. Asegura que el ejército israelí llamó al jefe del hospital hace pocos días, tras recibir el impacto de 2 cohetes, para advertirles de que evacuaran el centro. Israel, mientras tanto, niega su implicación y asegura que se trata de un cohete de los milicianos de Hamás. Se trata, en todo caso, del ataque con mayor número de víctimas mortales cometido hasta ahora. En el centro sanitario, una institución cristiana, había varios miles de personas, mujeres, hombres y sobre todo niños, refugiándose de los bombardeos. El gobierno de Netanyahu acusa a la yihad del ataque. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy de urgencia. Rodeado de cadáveres envueltos en sábanas, este médico de la Franja relata la masacre. We heard a missile screech following by a huge explosion. Escuchamos un misil y acto seguido una explosión, cuenta. It's these very same families who are now either dead. Y añade que muchas familias han muerto y otras están gravemente heridas. El bombardeo ha acabado con la vida de más de 500 personas. Además de los fallecidos, hay cientos de heridos. The hospital, thinking that it would be a safe haven. El hospital debería ser un lugar seguro, concluye. En el centro sanitario, una institución cristiana, había varios miles de personas. Mujeres, hombres y sobre todo niños que se estaban refugiando de los bombardeos tras evacuar sus casas. With absolute certainty that it was a rocket misfired by Islamic Jihad. Israel acusa a la yihad islámica del ataque y la comunidad internacional lo condena. Desde Biden, a través de un tuit en el que expresa su indignación y ordena que se investiguen los hechos, al presidente de Palestina, que califica de masacre lo que ocurrió anoche. Acto seguido a la explosión, Mahmoud Abbas interrumpía su visita a Jordania y regresaba de inmediato a Palestina. Abbas ha declarado 3 días de luto. Bueno, a raíz de ese brutal ataque se han sucedido las protestas por todo el mundo. En el Líbano, Hezbollah ha hecho un llamamiento al día de ira, a un día de ira sin precedentes, ha dicho. Miles de manifestantes han salido a la calle para alzar la voz contra el ataque al hospital en Gaza. La embajada de Estados Unidos en Beirut ha sido el escenario de una protesta en la que la policía ha usado gas y agua para disuadir a cientos de personas, pidiendo que el pueblo árabe despierte para liberar a Palestina. We're here to let the Arab people wake up. Free Palestine. Cánticos en Yemen, donde las fuerzas de seguridad han recurrido a cañones de agua y gas pimienta para dispersar a una multitud que ondeaban banderas palestinas. Las manifestaciones más multitudinarias se han sucedido en la capital turca.
Todo esto ocurría tras el ataque y horas después de que, al grito de Alá es grande, el líder supremo de Irán asegurara que las fuerzas de resistencia se impacientarán si el conflicto con Gaza continúa. Nadie podrá detenerlos, ha dicho. Bagdad, Estambul, Beirut, Rabat, el mundo árabe grita ante las embajadas y sedes diplomáticas de Israel y Estados Unidos con el anuncio de Hezbollah y un día de ira sin precedentes para presionar a Israel para que ponga fin a la masacre. El presidente de Estados Unidos ha cancelado su agenda para viajar a Tel Aviv y reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Patricia Santana, Jordania, por su parte, ha cancelado la cumbre prevista para este miércoles con Joe Biden. Sí, de hecho ha habido absoluto consenso para suspender esa cumbre A4. Roberto, lo han tenido claro, porque además la autoridad palestina, el presidente de la autoridad palestina, quiere guardar esos 3 días de luto por lo que ha ocurrido. Hemos visto ya a Joe Biden bajarse del Air Force One en Tel Aviv para abrazarse directamente con Benjamín Netanyahu, nada más llegar y reunirse con el primer ministro. Y ha habido declaraciones. Biden se ha mostrado triste e indignado y se ha referido con Benjamín Netanyahu a la responsabilidad que tiene Hamás. Ha dicho que es Hamás el culpable de este ataque y no el equipo de Netanyahu. Con esas palabras ha intervenido Biden, que tiene previsto después reunirse también con las fuerzas de seguridad israelíes. Biden jugará un papel fundamental en esa apertura de un posible corredor humanitario hacia Gaza, pero algunos ciudadanos de Palestina no han visto con buenos ojos esa visita de Biden. Dicen que no es bienvenido al país. Por su parte, la embajadora de Israel en España también ha dicho que la solución diplomática no es suficiente para erradicar a Hamás. Gracias, Patricia. Ahí veían las imágenes de la llegada de Joe Biden, el presidente norteamericano, hace pocos minutos, precisamente a Israel. Vamos a ver en qué entorno se está desarrollando ahora esta situación, un entorno cambiante a peor a cada minuto que pasa. Fernando Cocho es analista de riesgos a la seguridad nacional. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días. La gran incógnita del día figura en torno al horror desatado en el hospital de Gaza y a quién es responsable de su bombardeo, Israel o Hamás. Los israelíes han comparecido públicamente, han señalado a la yihad islámica, que los acusó a ellos en un primer momento. ¿Son concluyentes las pruebas que ha aportado Israel, Fernando? Por ahora no son del todo concluyentes. Lo que sí es cierto es que el hecho de que Israel llamara al hospital para evacuarlo no significa que después lo fuera a bombardear, sino un aviso, puesto que se sabe que debajo de los hospitales hay parte de la milicia de Hamás utilizando los sótanos, utilizando túneles subterráneos para, al amparo de los hospitales o de las escuelas, pues hacer sus acciones. Faltará algún tiempo para que lo podamos investigar y saber exactamente qué es el explosivo que se ha utilizado, de dónde provenía, cuál ha sido la trayectoria, pero la información que ofrece Israel es bastante convincente. Los cráteres anteriores a esta explosión demostrarían que los submisiles sí fueron los que alcanzaron al hospital, pero no en este caso, en otros casos. Y sin embargo, la yihad islámica sí le beneficiaría que los misiles fueran y se acusara a Israel, puesto que provocaría un levantamiento mayor por la parte de la Franja de Gaza y los palestinos. Bueno, al margen de quien haya sido responsable del ataque a este hospital, dinamita por lo pronto cualquier oportunidad de diálogo a corto plazo. Absolutamente. Estamos en un momento de máxima tensión, como no ha ocurrido ni siquiera en la guerra del Yom Kippur, donde la amenaza fue muy grande. En estos momentos la situación está tan al límite que el hecho de lo que haga Israel, haga lo que haga, va a cometer o va a generar una cantidad de muertes sin precedentes dentro de la Franja de Gaza y al viceversa. Al entrar las tropas israelíes se van a encontrar con trampas, con escudos humanos y también van a caer decenas, si no centenares, de soldados israelíes en este enfrentamiento que ya el ministro de Defensa israelí ha dicho que va a durar como poco varios meses. Claro, ¿por qué se arriesga Estados Unidos a poner en peligro, y esto es un peligro real, a su presidente enviándolo ahora mismo a uno de los lugares más peligrosos para él en todo el mundo? ¿Tanto se juega Estados Unidos, tanto nos jugamos en el ámbito internacional? Estados Unidos se lo juega todo, puesto que Israel es el único aliado fiel que tenía en esa zona. Aparte que Arabia Saudita podía ser más o menos ambigua y también era aliado de Estados Unidos hasta su acercamiento a Irán. Al igual que Estados Unidos no veía con buenos ojos el hecho de que Arabia Saudita fuera a reconocer al Estado de Israel, pues significaría que pierde poder geopolítico.
Por tanto, aquí solo beneficia a los radicales de Hamas y a los radicales de Hezbollah el hecho de que se dinamite, al igual que ocurrió hace algunos años, ya bastantes años, cuando Yasser Arafat intentó llegar a una paz con Israel y Hamas también atacó y bombardeó y dinamitó ese intento de paz hasta que lo retrasó por 5 años. Entonces, hay que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad, mucha templanza, sabiendo que evidentemente esto es un ataque sin precedentes en el que el Shin Bet ha reconocido que no le prestó suficiente atención a las alertas, o los políticos no escucharon las alertas, evidentemente, y esto pues ha sido probablemente el mayor problema, que no fracaso solo, de la inteligencia y de la seguridad en Israel. Efectivamente, parece que Israel además estaba a otra cosa, ¿no? A otros problemas políticos internos en esos momentos. Pero estamos viendo que sacudir el avispero parece fácil. Contener los vientos de guerra ya va a suponer un mayor esfuerzo. ¿Qué puede lograr Biden en esta visita? ¿Cuáles serían sus objetivos inmediatos? Pues Biden lo que va a hacer es apoyar a Israel e intentar conseguir que los demás países árabes que estaban empezando a ser más moderados en el tema con Israel, pues continúen esa franja y apostar, ha mandado al mayor portaaviones que tiene y con su conjunto de fragatas y barcos de apoyo para asegurar que Israel tiene todo el apoyo y toda la infraestructura, no solo de inteligencia sino militar, que pudieran necesitar desde tierra y en este caso desde el mar. Por tanto, los vientos de guerra, después de apaciguarse, se acrecientan y bueno, veremos si la paz consigue abrirse camino por lo menos en un par de semanas, o en 4 semanas más o menos. Por último, Fernando, China asoma la patita de la mano de Rusia, por cierto. ¿Capacidad de mediación o más leña al fuego? ¿Qué es lo que está buscando China aquí? China siempre busca capacidad de mediación porque no le interesa, bajo ningún concepto, una inestabilidad en esa zona. Tiene muchos intereses económicos, al igual que en Ucrania también hay intereses económicos y por tanto no le interesa la guerra. Y Rusia, evidentemente, ha admitido a Hamas como interlocutor válido, como representación palestina en el caso de la Franja de Gaza. Por tanto, geopolíticamente los bloques ya están determinados, están clarificados y ahora solo falta ver qué posición toman ante este conflicto. Gracias, Fernando. Un abrazo. Un placer, gracias. Sobre el terreno, el ejército israelí sigue concentrando fuerzas en la frontera de Gaza, días después de que finalizara el ultimátum que ha lanzado el gobierno. Pero, en todo caso, parece que se ha contenido la entrada del ejército durante este tiempo. La siguiente fase, como la denominó el primer ministro israelí, ordena el despliegue de decenas de miles de soldados en la zona norte del territorio palestino, que fue instado, como saben, a la evacuación hacia el sur de la franja. Una advertencia que no se ha confirmado todavía con la intervención, pero sí con ataques continuos sobre territorio gazatí, que sigue con los pasos fronterizos cerrados. Bueno, y se sigue pidiendo la liberación de unos 200 rehenes que Hamas mantiene secuestrados en Gaza, entre ellos un español, Iván Yaramendi. El grupo terrorista insiste en que seguirán raptando a menos que Israel deje de bombardear la franja. Con 21 años, esta joven es rehén de Hamas. Mia Shen es la primera prueba de vida que el grupo terrorista difunde de las 200 personas que mantienen secuestradas. Y a pesar de que en las imágenes se ve cómo tratan de curar una herida en su brazo, lo más valioso para su madre es que la entreguen de vuelta a casa. El primer día no es tan difícil como empezar a sentir que llegamos al 5.º día de guerra, que no entiendo si mi esposo va a volver, si está vivo. Incertidumbre que se extiende más allá de la zona de conflicto. Esta colombiana habla del secuestro de su marido. Por favor, libérenlo. Den la oportunidad a este hombre ver crecer a su hijo. Y misma petición These 2 young baby girls. de un padre que reclama el regreso de sus 2 pequeñas. I don't have another babies. En el caso de Rachel, The first one said, I love you. And the second one said, I'm sorry. habla del te quiero y del perdón que le pide su hijo de 23 años. Había acudido al festival de música donde se produjo el ataque de Hamas. Esta es la única y última información que tiene de él. Exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los rehenes en poder de Hamas, incluido nuestro compatriota Iván Yaramendi. Desde España se pide la liberación de Iván Yaramendi junto con el resto, muchos de ellos con enfermedades que requieren acceso a medicamentos. Por contra, desde Hamas insisten, los prisioneros extranjeros no serán liberados, al menos hasta que Israel no cese sus ataques en la franja.
Israel trata de aislar a los terroristas con el corte de suministros a la Franja de Gaza, pero acciones como esta no distinguen entre terroristas y el resto de la población, así que la franja se ha quedado prácticamente sin agua y UNICEF alerta de que las familias se están viendo obligadas a beber agua contaminada de los pozos. Advierte del riesgo de epidemias que puede conllevar. La ONG denuncia que en la franja no entra ni combustible ni alimentos, tampoco agua, desde el 7 de octubre. Hay unas consecuencias también económicas inmediatas que podemos empezar a vislumbrar, incluso a padecer, lejos de esta zona de conflicto. Hablamos con Carlos Saavedra, socio analista de PricewaterhouseCoopers. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Es difícil pensar en un conflicto local, en un territorio tan relativamente pequeño, Carlos, pero que tenga unas consecuencias tan globales para todo el planeta, ¿verdad? La verdad es que sí, bueno, no es sorprendente, porque esto ya desde hace más de 50 años que llevamos conviviendo con el conflicto palestino-israelí, ¿verdad? Pero es sorprendente, ¿verdad?, que algo tan pequeño, ¿no?, digamos que en una franja en la que viven 2 millones de personas, más la parte de Cisjordania, que viven otras 4, puede tener un efecto tan global. Pero es que la sensibilidad de este conflicto es algo que trasciende, desde luego, solamente a Israel y que irradia a todo el mundo occidental, y las consecuencias, en fin, todavía no sabemos cuáles van a ser, ¿verdad? Claro, para la economía puede haber muchas. A ver, Israel y los territorios palestinos no son productores de petróleo, por empezar por este tema, pero hay otros actores implicados que sí. Ya en el año 73, con la guerra de Yom Kippur, se produjo precisamente la gran crisis del petróleo. ¿Podría darse de nuevo una crisis similar? Bueno, o sea, para empezar, ya has visto que el barril de petróleo ha subido, ¿verdad? O sea, que todo lo que es inestabilidad y todo lo que supone pensar que Irán se puede ver envuelta en este conflicto hace pronosticar que el petróleo se puede ir hasta 150 euros el barril, ¿no? Es decir, eso sería el escenario peor en el caso de que Irán, de alguna manera u otra, y ya ha dado señales, no directamente, pero sí a través de su, digamos, milicia amiga Hezbollah, de que puede no quedarse quieta, que desde luego no se ha quedado quieta, porque gran parte de este origen apunta en gran medida a Irán, ¿no? El otro escenario es un escenario en que simplemente, si vamos a una especie de conflicto de bloques en el que Arabia Saudí tiende hacia el bloque, digamos, de productores junto con Rusia, Irán y la propia Arabia, te puedes encontrar en lo que tú estabas diciendo, es decir, una polarización que nos lleva de nuevo a una restricción de la oferta y, por tanto, una subida de los precios del crudo. Claro, empieza a haber movimientos en este sentido. Rápidamente ha movido ficha a Estados Unidos con Venezuela, por ejemplo, una de las grandes reservas mundiales, con quien empieza a buscar fórmulas de distensión, ¿no? Sí, es decir, los enemigos se convierten en amigos por la geopolítica, eso es algo constante, ¿no? O sea, es un poco cínico si me apuras, pero realmente al final es el realpolitik, ¿no? Es decir, que al final algo tienes que hacer. No creo que Venezuela, en todo caso Venezuela es un parche, no resuelve el problema de fondo, ¿no? No lo va a resolver. El problema yo creo que pasa por evitar esa escalada, y con lo que ha pasado hoy en el hospital tenemos una gran incertidumbre, Roberto. No, por lo pronto, estábamos hablando antes con un analista en seguridad. Por lo pronto, las conversaciones de paz a corto plazo quedan suspendidas. Claro, la cuestión es qué puede pasar un poco más adelante, con el foco puesto además en otra guerra que se ensombrece, la de Ucrania, a la que dejamos en un segundo plano, y esto también puede tener consecuencias que ahora mismo no sabemos cuáles pueden ser, ¿no? Bueno, efectivamente. O sea, la posición de Estados Unidos aquí, el viaje de Estados Unidos que ha hecho Israel es un viaje políticamente muy arriesgado. Es decir, personarte en Israel en este momento, es verdad que lo balanceaba con una visita, ¿verdad?, en la que se iba a ver en Jordania, que está suspendida ahora con Mahmoud, con el presidente de la Autoridad Palestina en Jordania y tal.
pero ahora ha quedado ensombrecida y arriesgada. Es decir, si esto realmente, y todavía no se sabe, es provocado por un ataque de Israel, porque todavía hay incertidumbre sobre si sí o si no, pero si finalmente se confirma, claro, la imagen de Joe Biden sentado en Israel sin tener su contraparte palestina, claramente lanza un mensaje que van a aprovechar los que ahora mismo están planteando un nuevo orden mundial o tratando de confrontar este orden establecido después de la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? De la URSS. Lo cierto es que Estados Unidos, aunque socio evidente de Israel, gran aliado de Israel, pero también ha actuado como mediador tradicionalmente en la zona, manteniendo las conversaciones no solo con Israel, sino también con la autoridad palestina. Sí, pero la relación con Israel, generalmente, recuerda la relación que tenía, por ejemplo, Obama con Israel también, ¿no? O sea, realmente Israel, en muchas ocasiones, claro que depende de Estados Unidos, pues se gobierna solo, como decimos en Canarias muchas veces, y le hace feos que comprometen mucho la posición de Estados Unidos. Ahora mismo todo el mundo ha cerrado filas con Israel, pero esto que acaba de ocurrir, si se confirmase que fuese por parte de Israel, cambia el relato. Es decir, ya el agredido se convierte en agresor y tiene perfectamente el relato marcado para que China se posicione junto con Irán y con Rusia, y ahí está ese eje, que no voy a denominar el eje del mal, porque no es así, pero sí parte del eje de la resistencia que hablan en el mundo árabe de la causa palestina, ¿no? Y eso no es bueno, porque es una polarización del mundo de nuevo, y vamos hacia una especie de guerra fría en que los recursos petrolíferos no están controlados ahora mismo por Occidente, ¿no? Carlos Saavedra, vamos a ver qué es lo que pasa y si esta inestabilidad se logra controlar, en primer lugar, sobre todo por las víctimas, por el coste humanitario que está teniendo y también por sus consecuencias que al final acabaremos soportando todos. Gracias por atendernos, Carlos. Buenos días. Nada, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos hace un momento de Venezuela. Precisamente un respiro para la crisis que atraviesa ese país es el acuerdo firmado entre el gobierno de Maduro y la oposición, auspiciado por Estados Unidos para la celebración de elecciones y que allanaría el camino para que los americanos alivien las sanciones al régimen de Maduro. Estados Unidos negociaba estos días con Venezuela tendientes a aliviar las sanciones económicas contra Caracas a cambio de generar mejores condiciones para las elecciones presidenciales de 2024. De manera unánime diremos que deben ser levantadas todas las sanciones en contra del pueblo de Venezuela, y hoy hemos dado un primer paso importante. Damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto. Un acuerdo que incluye garantías para que los procesos de selección interna de nuestros candidatos se respeten. Los documentos que sellan este entendimiento fueron a su vez suscritos por una veintena de miembros de las partes negociadoras en presencia de ministros de Exteriores de Barbados, país facilitador de las negociaciones, y Países Bajos, Rusia, México, Brasil y Colombia. Las partes acordaron actualizar y depurar el registro electoral para promover la inscripción de nuevos votantes en todo el país. Bueno, y a todas estas, Rusia nota que en esta situación la presión exterior es menor tras su invasión a Ucrania. Inmersa en su ofensiva, este país estrecha ahora lazos con China, tanto en lo comercial como en la coordinación estratégica. Putin se ha reunido con Xi Jinping para avanzar en esa coordinación bilateral, lanzando un mensaje a Estados Unidos, que no les menosprecia. Estos días se cumplen 10 años de la nueva ruta de seda conocida como la Iniciativa de la Franja y la Ruta en Pekín. Con motivo de su aniversario se ha realizado el tercer foro de cooperación internacional que busca impulsar el comercio global y en el que han participado 130 países. Entre ellos el presidente ruso Putin, quien ha tenido un encuentro bilateral con el líder chino Xi Jinping.
Estoy de acuerdo con el presidente de la República Popular China en que la idea de la franja y la ruta encaja en los esfuerzos multilaterales para fortalecer la interacción creativa y constructiva en toda la comunidad global, comenta el presidente ruso Putin, y quien ha querido mandar un mensaje directo a Biden. Vive durante un siglo, aprende durante un siglo. Esto se aplica no solo al presidente Biden, sino a la élite política estadounidense en general. Hay que aprender a respetar a los demás, dijo el presidente ruso Putin. A lo largo de 10 años, a partir de 2013, usted y yo, señor presidente, hemos mantenido 42 reuniones estableciendo buenas relaciones comerciales y una fuerte amistad personal, comentó el líder chino Xi Jinping. La reunión entre ambos se produce en una crisis geopolítica por el conflicto de Israel y Palestina, y donde ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de proveer emergencia humanitaria a la Franja de Gaza. Bueno, en ese tercer foro de cooperación internacional se ha producido esta imagen que ha levantado apoyas dentro de la Unión Europea. Vladimir Putin reunido con el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Orbán ha asegurado que Hungría nunca había buscado la confrontación con Rusia y que por el contrario su objetivo ha sido establecer y ampliar contactos mutuos. Putin ha destacado por su parte el ambiente positivo del dirigente húngaro, a pesar de que las posiciones no siempre coinciden. Es la primera vez que un país de la Unión Europea se reúne con Vladimir Putin desde el inicio de la invasión a Ucrania. El expresidente estadounidense Donald Trump, por su parte, otro verso suelto, regresó este martes a la Corte de Manhattan para asistir al juicio en el que se le acusa de fraude, tanto a él como a su holding empresarial. Fuera de la sala de la Corte Suprema de Nueva York, Trump lanzó críticas duramente contra el juez que va a decidir el caso. La fiscal Leticia James pide alrededor de 250 millones de dólares en daños y perjuicios y una orden judicial que prohíba permanentemente a Trump y otros acusados administrar negocios en Nueva York. Bueno, y una última hora también que tiene que ver con la gestión de determinados negocios, esta vez en nuestro país. El juez imputa a Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, por un delito de soborno en el caso Negreira. El magistrado ha aplicado una nueva interpretación en el cálculo de la prescripción para argumentar su decisión. Según hemos podido conocer, lo ha notificado ya a Laporta y al resto de las partes a través de un escrito donde se emplaza al presidente del Barça a buscar un abogado que le represente. La vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra de Transición Ecológica en funciones, ha subrayado la importancia de lograr pactar casi por unanimidad la reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea. 26 países han votado a favor, solo Hungría se abstuvo. La propuesta que hoy ha conseguido el respaldo casi unánime del conjunto del Consejo de Ministros de Energía haya conseguido unirnos a todos en una respuesta que nos permita proteger mejor a los consumidores europeos. En una decisión que además coincide con la entrada en vigor de la prohibición de microplásticos, por ejemplo, las purpurinas a partir de hoy. La Comisión Europea le ha declarado la guerra a los microplásticos, a todas esas pequeñas partículas resistentes a la degradación. El objetivo es generar una reducción en un 30% de estos elementos antes de 2030. ¿Se imaginan un carnaval sin la tan característica purpurina? La Comisión Europea le ha declarado la guerra a los microplásticos y una de las medidas más llamativas fue la prohibición de la purpurina. Pero en el punto de mira de las autoridades hay un amplio abanico de productos como ciertas instalaciones deportivas. Y es que según un estudio, la mayor fuente de liberación de microplásticos son los campos de césped artificial, por lo que Europa da un plazo de 8 años para acabar con uno de los materiales de su construcción. Pero por muy lejana que parezca la fecha, en España hay más de 10.000 campos de fútbol y cada año se construyen o renuevan 400. Cada vez es más demandada por los países la reducción de la contaminación, pero sobre todo la generada por los microplásticos. Hablamos con David León, es coordinador del proyecto Micro, que mapea precisamente los microplásticos en el mundo. ¿Qué tal, David? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, ya ve que aquí los carnavales son cosa seria, ¿eh? Cuéntenos
¿Cuánto daño vamos a ahorrar al medio ambiente gracias a la prohibición de estos elementos, particularmente la purpurina? Bueno, Europa pues por fin ha empezado a mover ficha en este sentido, porque a través de muchísimos estudios desde hace ya unos cuantos años de diversos científicos, conservadores, en fin, diferentes estudios, se está viendo pues que el medio ambiente en general está acumulando de una forma pues preocupante lo que serían microplásticos, ¿no? Ya hablo del medio ambiente cuando me refiero al océano, por supuesto, a los fondos, a la columna del agua, a los ríos, al suelo e incluso al aire, ¿no? Es decir, los microplásticos están prácticamente en todos los ecosistemas y hábitats en los cuales se buscan. Y bueno, digamos que el nivel de llegada de estos microplásticos, de acumulación de ellos, pues está siendo ya preocupante, ¿no? Desde hace un tiempo pues se viene ya avisando de que además de la propia acumulación, pues esto puede tener repercusiones sobre el medio ambiente y sobre las especies que en ellos habitan, y incluyendo a la especie humana en estos efectos. Y bueno, a raíz de todos estos estudios y programas y resultados, pues parece que se van consiguiendo poco a poco avances en este sentido. ¿Cómo afectan al ecosistema estos plásticos tan pequeñitos? ¿Son venenosos para quien los consume? Bueno, pues en parte son invisibles, ¿no? Porque son elementos prácticamente pues que escapan, digamos, a la visión humana, ¿no? A partir de los 5 milímetros aproximadamente, aunque puede ser muchísimo más pequeño, del tamaño de micras o de nanómetros, ¿no? Que son medidas mucho más pequeñas. Y bueno, pueden tener muchas repercusiones, ¿no? Unas de ellas son, por supuesto, lo que es la propia ingestión por parte de determinados organismos, ¿no? En el caso de elementos muy pequeños, pues por el plancton, ¿no? Por las algas y sobre todo por el zooplancton, ¿no? Que son un poco la base trófica, ¿no? De todos los ecosistemas marinos, de los cuales pues vivimos prácticamente toda la población mundial. Y por un lado, y luego estaría el problema de los aditivos, ¿no? Como tú dices, ¿no? ¿Por qué son tóxicos en buena parte muchos de estos plásticos? Pues por los aditivos que llevan, ¿no? Muchos aditivos que se les aplican a los plásticos para darles pues brillo, para darles rigidez, para darles resistencia al calor, para darles textura, para darles aspecto, para darles resistencia pues a las inclemencias. Todos esos productos químicos, cuando se van degradando, pueden contener pues sustancias que pueden provocar pues daños considerables pues en la salud, ¿no? Y esos son uno de los elementos que a través de la prohibición de la llegada de microplásticos al medio se está intentando también evitar que los productos químicos que llevan pues estén, digamos, cada vez más controlados. Claro, pero ¿dónde se va todo este microplástico? ¿No se degrada de alguna manera o se llega a acumular, no sé, en algún lugar en concreto, o están simplemente por todas partes flotando en el ambiente? Pues están prácticamente en todas partes. Se ha corroborado hace poco unos estudios pues que en el cielo, por ejemplo, de las ciudades pues existen unas considerables densidades de microplásticos, digamos, flotando en el aire, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros estamos respirando sin darnos cuenta pues determinadas fibras o elementos pequeños de plástico que sin darnos cuenta pues acaban en nuestros pulmones, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, pues cada vez que se hace el análisis de cualquier tipo de alimento, por ejemplo, hace poco se hizo un estudio de la sal, ¿no? De la sal común, tan consumida en todo el mundo, pues prácticamente el 90% de las muestras de todas las sales que se analizaban tenían microplásticos, ¿no? O, por ejemplo, lamentablemente, pues se ha comprobado conforme se va avanzando en estos estudios que, por ejemplo, muchos microplásticos de tamaño pequeño pues llegan a la sangre humana, es decir, atraviesan las paredes del intestino, llegan a la sangre o llegan, por ejemplo, incluso a la placenta de los bebés. Oye, David, es decir, no solo... Sí, perdón. ¿Y hay sustituto para productos de plástico? ¿Se puede hacer la misma función con otros materiales? Bueno, por supuesto que hay sustitutos y para eso se está trabajando mucho en determinados estudios de investigación y desarrollo de I+D, ¿no? Para ir cambiando algunos productos, por otro, para hacerlos más duraderos,
¿vale? Porque uno de los problemas que tienen los plásticos y los microplásticos en este caso es que se desprenden muy rápidamente o se degradan muy rápidamente, o digamos que no son estables, digamos, en el sitio en el que se encuentran, y por eso se intenta pues que los materiales sean cada vez de mayor calidad en vez de menor calidad, que era una de las cosas que está pasando últimamente, ¿no? Que los productos son de cada vez de menos calidad y se degradan, se rompen, se destrozan y se disgregan cada vez más rápido. Entonces, es uno de los cambios que debe haber. Y, por supuesto, el buscar alternativas. Uno de los casos que comentabas al principio, que ha sido muy llamativo, es el tema de los campos de fútbol, ¿no? Sí. En los cuales se utilizan pues materiales plásticos muy pequeños para hacerlos adherentes, ¿vale? Son unas pequeñas esferas que se ponen, digamos, en el fondo del césped. No es el propio césped artificial, sino unas esferas que se ponen en el fondo para que sean más adherentes. Pues esas esferas, que con la lluvia, con el viento, lo que sea, pues se pueden mover y acabar en cualquier lado, se están intentando modificar por otros elementos que sean a lo mejor más naturales o más alternativos, y lo mismo pasa con cualquier otro producto de este tipo. Bueno, pues a ver si va dando resultado y vamos viendo esa cantidad de plástico reducida. David León, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, llegamos al punto de hacer una pausa, pero volvemos. Aún tenemos muchas cosas que contarles. Por ejemplo, la sequía que se cierne sobre el Amazonas. No tardamos. Bueno, son rescates de imágenes de los últimos rescates en las costas canarias con dos nuevas embarcaciones, una en Tenerife, 28 migrantes, otra que iba a Lanzarote con 34 ocupantes, todos en aparente buen estado. Solo ayer llegaron otros 900, ya rondan las 24.000 personas en 2023. La situación ha llevado a la Secretaría de Estado de Migraciones a aprobar la situación de emergencia. En apartados ahí. Bueno, pues esta es la situación, siguen llegando, luego veremos si podemos dar más información sobre la llegada de algunas de estas embarcaciones que se siguen produciendo a diario, prácticamente cada hora. Mientras tanto nos vamos más lejos, a la selva tropical de la Amazonía, donde fluye una quinta parte del agua dulce del mundo y que está sufriendo los embates de una sequía que no da muestra señales de amainar. La sequía, probablemente agravada por el calentamiento global y la deforestación, ha generado grandes incendios forestales a su vez, que han hecho que el aire sea incluso peligroso para millones de personas, incluidas comunidades indígenas que viven a lo largo de este río. Al mismo tiempo, han secado afluentes importantes a un ritmo récord. Se pueden observar en muchos de estos cauces embarcaciones prácticamente posadas en la tierra. Bueno, uno de los puntos más acuciantes de esa sequía lo encontramos en Brasil. Durante estos últimos meses, los arroyos del Amazonas se han secado, lo que conlleva graves perjuicios para las aldeas de la zona. El nivel del agua en un puerto fluvial en la selva amazónica de Brasil alcanzó este lunes su punto más bajo en al menos 120 años. La sequía histórica está dañando el ecosistema de la selva. Más difícil es el transporte de agua, ¿no? Jonathan Siqueira, local y conductor, cuenta que lo más difícil es transportar el agua. Tenemos que recorrer una distancia de 30 a 40 minutos, ir y venir. Esa es la parte más difícil. Los arroyos del río Amazonas se han secado y han provocado que varios barcos se encuentren varados, cortando el suministro de alimentos y agua a las aldeas remotas de la selva. Vine a anunciar recursos para la atención de salud de alta y media complejidad a la población amazónica y también para la atención básica, que hoy también cuenta con el refuerzo de más médicos, comenta la ministra de Salud de Brasil, Nícia Trindade. Según el Centro de Alerta de Desastres del gobierno brasileño, algunas áreas del Amazonas han experimentado los niveles de lluvia más bajos de julio a septiembre desde 1980.
El Ministerio de Ciencia de Brasil culpa la sequía a la aparición de este año del fenómeno climático El Niño y que aseguran que durará al menos hasta diciembre. Una sequía que está provocando numerosos incendios en la Amazonía boliviana. El departamento de Santa Cruz registra 16 fuegos activos que afectan a 100.000 hectáreas con 778 focos de calor contra los que luchan bomberos, técnicos municipales y guardabosques. Solo 4 de los incendios están siendo atendidos. El resto se encuentran en zonas de difícil acceso o en asentamientos ilegales. Bueno, enseguida buscamos información sobre cómo están soportando las comunidades indígenas esta situación, pero antes miramos al cielo de Canarias a ver si llegan las ansiadas lluvias. Emilia González, en otros lugares del mundo están deseando que paren ya. Pues la verdad que sí, Roberto, sobre todo buenos días cuando la lluvia que cae no es de forma repartida, ¿verdad?, sino torrencial, y sobre todo también cuando las infraestructuras pues tampoco están preparadas. Hablamos de las intensas precipitaciones que han causado importantes inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de Honduras. En menos de 24 horas ha habido que evacuar a cientos de personas atrapadas e incomunicadas por la altura del agua y también por el lodo. El país, que estaba en alerta por estos frentes, había suspendido las clases como medida preventiva. Y aquí en nuestro país parece que el otoño pues ya se ha hecho notar. Tenemos para los próximos días un carrusel de borrascas. La primera ha sido Babel, la segunda que está en camino es Alín, recién bautizada además. Recordemos que solo se bautizan las borrascas de gran impacto y tras ellas vendrán algunas más. Sus efectos en la península, pues fuertes precipitaciones recorriendo la geografía de oeste a este con vientos intensos, con rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora y oleajes con olas de más de 7 metros. Eso durante lo que queda de semana. Se mantendrá además algunas comunidades en alerta. Habrá un pequeño impasse el fin de semana para recibir de nuevo una nueva borrasca el próximo lunes. Esto lo decimos por si a alguien le toca viajar a la península. Y para terminar, vamos con un inusual avistamiento de ballenas jorobadas en la isla de Uvita, en Costa Rica. Las imágenes fueron captadas por turistas y según los expertos el calentamiento del agua debido al fenómeno del superniño de este año pues puede ser la causa. Desde junio el Pacífico se ha convertido en el hábitat de miles de ballenas jorobadas que migran desde el hemisferio sur hacia aguas tropicales más cálidas para la reproducción. En las islas se esperaba algo de lluvia, pero ¿realmente ha caído, Emilia? Bueno, pues la verdad es que sí, Roberto, ha caído, aunque lo ha hecho mientras tú y yo dormíamos, porque ha caído casi de madrugada. Mira, te cuento, casi 16 litros en San Andrés y Sauces. Ahí tenemos las imágenes de nuestra compañera Gloria. Nos dejaban estas imágenes en el norte de La Palma con precipitaciones que cayeron durante la pasada madrugada y también 15,8 litros por metro cuadrado cayeron en el norte de la isla de La Gomera, concretamente en Águlo. Así que algo sí ha caído hasta que llegue ese frente que esperamos, pero es verdad que ha sido bastante poco. Mira, nos quedamos con la imagen de satélite para ver qué es lo que tenemos. Pues mira, ya ha pasado la primera borrasca Babel, viene una segunda que es la que vamos a llamar Alín, que también entrará, es esta que tenemos aquí, sobre todo por el suroeste peninsular. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Pues bueno, esa Alín es la que nos va a dejar un sistema frontal durante las próximas horas que va a dejar precipitaciones mañana por la noche y de cara al viernes, básicamente. Mira, tenemos el modelo de previsión en 850 hectopascales, estos son 1.500 metros de altitud, un poquito más arriba de las medianías, y mira cómo se nota el descenso de las temperaturas, que ya no es fucsia lo que tenemos, sino que más bien es naranja e incluso amarillo. Eso es una buena noticia. Bajan las temperaturas y el viento también se acelera. Empieza a soplar del noroeste, luego gira a componente norte y luego será a nordeste. Y atención a esto que tenemos por aquí, ¿eh? Es una borrasca que también nos va a afectar de cara a la semana que viene, pero es verdad que tiene un núcleo, de momento, como vemos ahí, en tonos más naranja. Eso quiere decir que el núcleo es un poquito más cálido, no va a ser tan frío. ¿Qué va a pasar con el frente ese del viernes? Bueno, pues aquí en el modelo vamos a abrir el grifo desde el jueves por la noche y ya verás como todo se empieza a cubrir de azul. Esas son precipitaciones que estamos esperando de cara a jueves de madrugada, viernes sobre todo durante las primeras horas del día, especialmente en el norte de La Palma, de Tenerife, Gran Canaria, y ojo también porque en Fuerteventura y en Lanzarote, así que más o menos va a estar repartido, como el gordo de la lotería, ¿verdad? La previsión que apunta para mañana, pues de momento mañana y hasta que llegue eso, serán nubes sobre todo poco importantes, de tipo alto, con viento que podría soplar racheado en las cumbres, especialmente de las islas con mayor relieve, con temperaturas que van a ir en descenso, Roberto, así que ya llega el otoño, ya llega, paciencia.
Bueno, gracias Emilia. Pues vamos a ver cómo afecta la situación de sequía e incendios de la que hablábamos antes a las personas que viven alrededor del Amazonas. Y lo vamos a preguntar a Justina Canchi. Es indígena de la etnia Tsimani del Amazonas boliviano. En su comunidad viven 500 personas, pero a lo largo del río hay unas 15 comunidades similares. ¿Qué tal, Justina? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a la televisión canaria. Por acompañarnos, por haberse trasladado hasta aquí. Bueno, empecemos por la sequía. ¿Cómo está cambiando la falta de agua la vida de su comunidad? Bueno, en mi comunidad, yo vivo allí en una comunidad que se llama Misión Fátima, en el departamento del Beni. Y bueno, donde yo vivo hay mucha vida. Tenemos manantiales, tenemos los árboles, pero ahora están entrando la empresa maderera y están matando muchos árboles, se están llevando árboles y por eso creo que está cambiando nuestro lugar. Ya no hay manantiales, se están secando los manantiales, ya no hay animales y tampoco hay peces en el agua. El problema, por lo tanto, no es solo, Justina, si oye algún ruido, oye algún problema al hablar, nos lo dice, que procuraremos arreglarlo, pero veo que el problema ya no es solo la sequía, la falta de lluvia, sino la tala de árboles también por la industria maderera en su zona, ¿verdad? Sí. Hace 4 años estaban entrando la empresa maderera y hay comunidades que ya han perdido su pueblo, su comunidad, porque han llegado los madereros y les han quitado su comunidad y han destruido a los árboles y han quemado, y yo creo que por eso hay mucha sequía, porque es un lugar de la Amazonía que es un bosque virgen. Nunca han entrado en ese pueblo y ahora están aprovechando los que viven en el altiplano. El gobierno les está dando tierras y ellos están matando muchísimos árboles y han hecho hectáreas de sembradíos de pasto para el ganado. Justina, ustedes denuncian presiones precisamente de la industria maderera. ¿Se sienten engañados por el gobierno y por estas empresas? ¿Por qué? ¿Cómo les engañan? Nosotros hemos mandado denuncias, hemos denunciado a las empresas, hemos ido a Trinidad a dejar los papeles, pero nunca nos responden. Ahora, hace muy poco tiempo, han dicho que el gobierno está mandando para que la gente del altiplano pueda tener sus tierras. Y hemos reclamado y dicen que el gobierno no puede hacer nada, pero los que viven allí, ellos tienen que defender sus tierras porque el gobierno no va a ayudar. Pues Justina, lo tenemos que dejar aquí, pero bueno, ya vemos por su testimonio que toda esta información que estamos dando de la sequía en esta zona del Amazonas, que es una zona enorme, tiene que ver no solo con el cambio climático, la falta de lluvia, sino también con el daño que se está haciendo por parte de ciertas industrias en su zona, donde vive con su comunidad. Gracias, Justina, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, se acaba nuestro tiempo, solo podemos despedirles hasta mañana, recordarles nuestra próxima cita, como siempre a las 11, con Atlántico Noticias. Adiós.